invitación, gracias por atender a este pequeño evento. Como decía Pedro, vamos a hablar principalmente del rol del SOC en ciberseguridad, muy orientado hacia la detección de respuesta avanzada, a través, en el caso de Vectra, de lo que llamamos inteligencia de señales de ataque, que es una de las tecnologías que utilizamos para poder ayudar a ir por delante, o al menos lo menos por detrás posible de los atacantes actuales. La sesión va a consistir en una pequeña presentación donde vamos a poner en contexto un poco la problemática que tenemos hoy, que entendemos que hay con los SOCs, con los atacantes, y cómo desde Vectra intentamos ayudarlos a resolverla. Y luego mi compañero Antonio Huertas, nuestro ingeniero senior para Iberia, va a hacer una pequeña demo de la solución y va a explicar un poco cómo sería un ataque, cómo progresaría un ataque y cómo iríamos detectando con Vectra ese ataque avanzado. Bueno, sin más... Sin más, la constante inseguridad, la hablamos además durante el café y o antes de empezar, que parece que hay muchísimo movimiento en el sector de ciberseguridad en los últimos tiempos. Para mí una de las problemáticas que tenemos en ciberseguridad es que la única constante es que siempre hay más. Es decir, hay más superficie de ataque, más vulnerabilidades, más atacantes, más exploits, más herramientas, más categorías, más vendedores, más fabricantes, y al final lo que tenemos es gente también más cansada, más quemada, que tiene que atender a muchísimas cosas y siempre hay un siguiente nivel. Si hablamos de los atacantes, ¿qué os voy a contar? Ellos también evolucionan muy rápido además, y cada vez son capaces de llegar también a más dentro de nuestras organizaciones y usar tecnologías o usar métodos mucho más avanzados para intentar llegar a sus objetivos. Se han industrializado, se han profesionalizado, ya no es lo de, bueno, ¿a quién me va a atacar a mí y demás? El tema es cuándo te va a tocar, porque antes o después vas a ser objetivo de uno de estos grupos de ataque que al final son profesionales. ¿Qué hacemos para intentar mejorar esa protección? Más herramientas, otra vez el más. Esto, me gusta mucho este esquema porque además, no sé si lo habéis fijado, es del 2010, ¿vale? Y ya en el 2010 hablábamos de, yo creo que ni siquiera somos capaces de ver todas las capas de seguridad de prevención que puede haber por aquí, ¿vale? Y estamos en el 2022, finales, no os cuento más las siguientes capas que se han ido añadiendo teóricamente para la prevención. Entonces, es otra vez más y más. Al final, lo que intentamos cuando hablamos de prevención, de prevenir un ataque, es hacer un diseño de este estilo, ¿vale? Fort Knox, es decir, tener a los malos siempre fuera, con la mayor posibilidad, la mayor capacidad de mantenerlos fuera, de que no entren, de que sea imposible acceder a nuestros sistemas, que a la vez deben ser usables, tienen que ser de negocio, tienen que funcionar. Entonces, hay que buscar ese equilibrio y al final lo que nos encontramos es que se parece más a esto, ¿vale? Que yo pongo las medidas de prevención, pero siempre encuentran una forma de entrar, de una manera o de otra, y cuando hablamos de atacantes avanzados con medios, tiempos y un buen motivo, al final siempre van a encontrar la forma de entrar. Para nosotros hay que cambiar un poco el chip, hay que cambiar un poquito la mentalidad, y tenemos que tener en cuenta que ya la prevención por sí sola no es suficiente, ¿vale? Tenemos que asumir que antes o después vamos a tener un compromiso, que antes o después van a conseguir entrar en nuestra organización, en nuestros sistemas, y lo que tenemos que hacer es estar preparados para ello, ser capaces de detectarles lo antes posible, antes de que lleguen a sus objetivos, y sacarles totalmente de nuestra infraestructura. ¿Qué es lo que me suelen decir los clientes cuando les hablo de esto? Oye, pero si yo ya tengo un SOC. Yo ya tengo un SOC bien propio, bien me lo dan como servicio, con lo cual esto ya lo tengo cubierto, ¿vale? No voy a sacar las noticias de todos los días o todas las semanas de quién han atacado, dónde, cuándo, qué han robado y demás, porque lo tenemos prácticamente, yo creo, todos en la retina. Al final, no importa la madurez o la inversión en ciberseguridad que tengan normalmente los organismos públicos o las empresas, acabamos viendo que la aproximación actual no es suficiente. Al final están entrando y están además haciendo daño. ¿Por qué? Pues para nosotros principalmente porque la visión tradicional del SOC tiene varias limitaciones, pero tiene tres grandes limitaciones. La primera es la calidad de los datos que se recopilan. A ver, al final, un SOC se suele basar en un SIEM, en una solución que aglutina información, logs de diferentes plataformas, y con eso intentamos tener un equipo que analice eso y que responda, vea si hay algo raro, si hay algún atacante, y pueda responder. ¿Qué problemas tenemos aquí? Pues justo lo que acabo de decir, que los logs son de diferentes plataformas. Cada una es de un fabricante distinto. En muchos casos
Fabricantes que no están relacionados con la ciberseguridad, no interaccionan entre sí, con lo cual la calidad de los datos va a ser tan buena como los logs que tenga y cómo pueda recuperarlos o recopilarlos dentro de esas plataformas de gestión del SOC. En muchos casos es imposible incluir todos los logs de todas las plataformas por temas de rendimiento, por temas de capacidad, por temas de presupuesto. Como decíamos, la calidad es desigual. No es lo mismo los logs del sistema de Windows o de autenticación cuando entras en un sistema que unos logs de un firewall o de un servicio de protección email o navegación. Y al final, una de las primeras cosas que intentan los atacantes también es borrar esos logs. Es decir, si soy capaz de entrar y sé que me van a usar esa información para rastrear, voy a intentar borrarlos. Y en muchos casos se consigue, con lo cual los analistas del SOC no tienen capacidad para saber qué está pasando hasta que es tarde. ¿Cuál es la segunda problemática? Pues que cuando estamos hablando de este tipo de aproximaciones, hablamos de lo que van a ser correlaciones estáticas o casos de uso. Es decir, si ocurre A más B más C, sácame una alarma. O si ocurre A más C y no ocurre B, sácame una alarma. ¿Esto qué es una correlación estática? Es tener diferentes reglas o diferentes firmas, si queréis, en donde al final lo que estás viendo es que si ocurre una cosa, pues a lo mejor hay un problema que luego tienes que analizar. Son los casos de uso. ¿Esto qué problemática principal tiene? Que solamente se analiza lo ya conocido. Es decir, para poner esa regla tú tienes que saber que cuando ocurre A, B y C es que hay un problema y por lo tanto tiene que haber pasado ya a otra persona, a un organismo público, algo. Siempre estás detrás, siempre es reactivo. Si los atacantes encuentran una forma diferente, una herramienta diferente, un 0-day, cualquier otra cosa, no vas a poder detectarlo. Siempre es a posteriori, siempre es reactivo. Y además, eso requiere unos costes de tiempo y recursos para mantenerlo al día brutales. Al final, mantener actualizado tus sistemas con los nuevos ataques cuando esto se ha industrializado y hay tantísima gente con recursos intentando acceder, es prácticamente imposible. Siempre vamos a ir por detrás. Por último, fatiga de alertas. Si estamos en una organización medianamente grande, podemos tener miles o cientos de miles de alertas que hay que investigar. Cientos de miles de alertas que no tienen contexto ni relación entre ellas. Es decir, que a lo mejor ese A más B más C y luego hay un D más E más F, etcétera, ¿vale? El importante puede ser el 3400 del día. Los analistas van a empezar a mirar y cuando lleguen al 3400 igual han pasado 10 horas, 12, 2 días, una semana. No tenemos priorización, no tenemos contexto, no sabemos realmente si algo es importante o no hasta que un analista lo ve y entonces tenemos también gran dependencia de los analistas y la gente pues llega un momento en que se cansa, digamos, de hacer trabajos repetitivos de bajo nivel y al final por eso tenemos tanta rotación de personal en los servicios de seguridad en los clientes, en las organizaciones. Al final, lo que se trata cuando hablamos de detección y respuesta es de reducir ese tiempo, lo que decíamos antes, que el atacante esté el menor tiempo posible dentro de nuestra infraestructura para que podamos sacarle antes de que llegue a hacer daño, de que llegue a su objetivo. Estos son datos del último informe de Mandiant, que es uno de los más conocidos a nivel mundial. Tenemos las fases diferentes, simplemente para que veáis. Cuando yo empecé, cuando vi el primer informe de Mandiant, que es por allí por el 2010, 2009, si no recuerdo mal, estamos hablando de 200 y pico días, vamos a 48, hemos mejorado, no está mal. ¿Cuál es el problema? Que si hablamos de uno de los, por ejemplo, de las problemáticas más típicas, más en boga hoy en día, que es el ransomware, los equipos de atacantes que utilizan ransomware, los más conocidos, nosotros llamamos ransom ops, porque son operaciones al final. Ya está industrializado y especializado y demás. Tenéis ahí algunos de los principales, DarkSide, Conti, ¿cómo se llama el otro? Netfilm. Independientemente de las herramientas que usen, de los métodos que utilicen, de cómo funcionen para los movimientos laterales, estamos hablando de que van entre 10 y 30 días antes de empezar a cifrar dentro de nuestra organización. Si tardamos 48 días de media en detectar uno de estos ataques, en el 99,9% de los casos vamos a tener impacto, vamos a tener cifrado y no vamos a poder reaccionar a tiempo. Me dices, bueno, vale, tenía un SOC, bien, ahora tengo un EDR, precisamente para esto. Ya no es un antivirus, ya tengo un EDR, ya tengo protegida toda mi organización en cuanto a temas de detección y respuesta, para poder detectarlo y que no haya ese impacto que comentas. Vale, ¿qué es lo que hace un EDR? Estos son las principales capas o la superficie de ataque, digamos, que tenemos en una organización tipo, ¿vale? ¿Qué te cubre el EDR? Esto.
PCs y portátiles, básicamente. Y además tiene una problemática añadida. Es una buena solución, no me interpretéis mal, hay que tenerla, es algo necesario, es uno de los bloques principales, pero no es el único, no es el que te va a dar realmente la capacidad de detección y respuesta si lo que quieres es tener algo holístico, algo completo, no solamente centrarte en esa parte. Requiere un agente que hemos visto en múltiples ataques de los últimos tiempos que se pueden o bien rodear, o bien desactivar, o bien desinstalar. Y si solamente hablamos de endpoints, ¿qué pasa con los servidores? ¿Qué pasa con los dispositivos IoT? Cada vez hay más dentro de las organizaciones. Dispositivos OT, dispositivos industriales, no estarían cubiertos por eso. Es uno de los bloques que tiene que estar, pero no te va a proveer realmente de una solución completa de detección y respuesta. Y si vemos el resto, pues bueno, puede tener IDS antiguos, basados en firmas, solo están limitados a lo conocido, en muchos casos desactivados por dar muchísimas falsas alarmas, detectores de anomalías, que dan 100.000 millones de alarmas que hay que analizar, seguimos con la misma problemática que comentábamos. Si nos vamos a la nube pública, pues cada proveedor tiene sus soluciones, sus herramientas, que no interactúan, no hablan entre sí, ni con la red on-premise que podáis tener, lo mismo con sistemas SaaS, y cuando hablamos de identidad, los sistemas de doble factor, que son importantes, que son necesarios, se basan, los sistemas de IAM, que son la seguridad sobre los sistemas de doble factor de autenticación se pueden fácilmente pasar, ¿vale? Y el SIEM, como hemos visto, caro de mantener, problemático y solamente te permite detectar cosas ya conocidas. Bien, tormenta perfecta, ¿no? Bueno, es un poco lo que intentamos desde Vectra ayudaros a progresar, a resolver. No digo que resolvamos el 100% de la problemática, por supuesto, pero creemos que la solución permite dar un paso más, llegar mucho más allá, porque al final lo que hacemos nosotros es una solución híbrida de detección y respuesta que se basa en los 4 pilares que queremos hacer cuando tenemos que responder o que hacer frente a una amenaza. La detección es la primera, la priorización, que es algo muy importante con el volumen de información que trabajamos, y es lo que veíamos antes con el tema de las alertas en los SOCs. La investigación, no olvidemos que cuando un analista al final tiene que investigar algo, tiene que usar diferentes herramientas, tiene que saltar de una a otra, en muchos casos no tiene contexto. Y la respuesta, que al final es lo que se intenta, es decir, responder antes de que te hagan daño, sacarles fuera. Todo esto, una plataforma que puede actuar gestionada por el cliente o con servicios de gestión de detección y respuesta, Managed Detection and Response, MDR, y con un ecosistema. No estamos solos, no somos la única solución, hay que interactuar, hay que trabajar con las soluciones que probablemente ya tengáis desplegadas. ¿Cómo hacemos esto? Muy sencillo, es una solución de detección y respuesta guiada por inteligencia artificial que lo que va a permitir es recoger información y telemetría de las diferentes partes de mi infraestructura, nube pública, identidad, red, sistemas SaaS e interactuar con los EDRs, ¿vale? Todo eso se va a alimentar una serie de modelos de inteligencia artificial basados en seguridad, no inteligencia artificial genérica, no anomalías, que identifican con precisión los métodos del atacante, que es lo que no cambia. Las herramientas pueden cambiar, los exploits que utilicen, pero los métodos es muy raro que cambien y no cambian todos los días, desde luego. No solamente los va a detectar, sino que los va a priorizar, ¿vale? Para separar la señal del ruido, es decir, te va a decir qué es importante, qué tienes que mirar inmediatamente y qué es algo que, bueno, hay que mantener un ojo, hay que mirar que puede ser problemático, pero que ahora mismo no es un problema grave o que puede serlo en el futuro o no. Y investigar y responder a través de la integración con sistemas de soluciones de ticketing, SIEM y con los puntos de enforcement que ya tengas, pues tengas EDR, tengas firewall, ahora lo vemos un poquito más en detalle. Esta es la idea de la plataforma que nos va a permitir cubrir todas esas partes que el EDR en principio no cubre y que pues, son necesarias para una solución de detección y respuesta. Con algo muy importante, que es lo que nosotros llamamos señales de inteligencia de ataque. Esto es realmente lo que proveemos, o el core de la solución, lo que es diferencial, es que la detección basada en esta inteligencia artificial es automática. No solo la detección, sino el triage, la limpieza, digamos, y la priorización. De forma que podemos dar inteligencia basada en máquinas, si queréis, basada en inteligencia artificial, basada de forma automatizada para que los analistas, la inteligencia humana,
pueda tomar las decisiones con toda esa información, con todo el contexto y con la priorización ya hecha. Con lo cual se pueden centrar realmente en lo que es importante y no cazar, digamos, sombras o ver 100.000 millones de alertas todos los días. Nos permite enfocarnos. ¿Por qué? Lo primero, lo que os digo, la propia detección. Piensa como un atacante, es decir, lo que vamos a detectar son los métodos, y los comportamientos y las técnicas que utilizan los atacantes. No va a haber firmas, no va a haber exploits, no va a haber malware. Lo que va a hacer es detectar cómo un atacante se comporta a través de las diferentes fases del ataque para decirte, oye, aquí están realizando algo que parece un ataque, que tiene toda la pinta de un ataque, que está haciendo este tipo de acciones, y utilizamos el Machine Learning, la inteligencia artificial más adecuada para cada una de esas fases. Pero no solamente eso, sino lo que vamos a hacer también es el triage, es decir, vamos a saber qué es malicioso y qué no, qué puede ser potencialmente peligroso, qué es una mala configuración de una solución, qué es una mala práctica, pero que no es un ataque. Es decir, vamos a adaptar esas detecciones a tu propia especificidad de la red, de tu infraestructura, para saber qué es realmente normal en tu red o qué se está utilizando, herramientas que se usan para gestionar partes de la infraestructura y funcionan parecido a un atacante, pero que no lo son, de lo que realmente es un ataque. Esto lo que va a hacer básicamente es reducirme el número de alertas, el ruido, todo lo que no es importante, que no quiero que distraiga a mis analistas. ¿Qué es lo que me da al final? Claridad. El objetivo es que esa priorización, esa detección, haga que yo pueda, o mis analistas, mi gente, pueda enfocarse en lo que realmente es urgente, sabiendo cuáles son los comportamientos y las técnicas que utiliza el atacante, de forma unificada y, además, por el impacto potencial que pueden tener dentro de mi organización. Es decir, vas a tener lo importante primero, o lo importante y lo urgente primero, lo importante después. La idea es que puedas priorizar y no estar navegando entre 100.000 millones de alertas sin contexto. Automatizarlo para mejorar la capacidad de los analistas en reducir el riesgo. Esto en cuanto a la detección. Luego el control que nos da, pues ya no es solamente esa detección, sino que tiene integrado las investigaciones. Es decir, dentro de la propia solución vamos a poder investigar qué ha pasado, voy a tener todo el contexto, toda la información linkada con Mitre, por ejemplo, para que puedas incluso, pues si tienes un framework, estás siguiendo un framework tipo Mitre Attack, Mitre Defend, puedas también tener esa referencia, de forma que el analista no tenga que estar cambiando a diferentes soluciones, investigando por su parte, sino que tiene toda la información en la palma de su mano, digamos, para decidir si eso es algo bueno, es algo malo, es algo que tiene que cortar inmediatamente o es algo que tiene que vigilar. Workflows automatizados, porque como decíamos al final, el objetivo de esto es hacer una respuesta, es decir, es sacar al atacante antes de que nos haga daño. Entonces, ya no es solamente detectar, no es solamente saber si algo está mal, sino, oye, ¿qué tengo que hacer para sacarle? ¿A dónde qué tengo que involucrar? ¿Qué sistemas? ¿Qué departamentos? De forma que, a través del SIEM, a través de sistemas de ticketing, a través de workflows personalizados, pueda realmente hacer esa reacción, esa respuesta lo más rápido posible para evitar ese impacto que comentábamos. Al final lo que tienes es control, es una respuesta orientada, es una respuesta que te permite, dependiendo de cuál sea la problemática, pues desde bloquear una cuenta que ha sido comprometida, que ha sido robada, aislar una máquina final que, pues, por lo que sea, el atacante está controlando, lanzar un playbook si tienes un SOAR, dependiendo cuál sea la situación, vamos a poder responder de la mejor manera lo más rápido posible. Y todo esto, como os decía, dentro de un ecosistema, porque una de las grandes problemáticas cuando hablamos de que en la ciberseguridad siempre es más, es que tienes 100.000 millones de soluciones que no hablan entre sí y que tienes que ir tocando, cada una abriendo una consola y demás. Nosotros entendemos que somos una parte, que podemos ser una parte importante en la parte de detección y respuesta, pero que no estamos solos y tenemos que integrarnos con lo que ya haya. Tanto las fuentes de datos que nos van a dar esa información para poder tomar la decisión si estoy siendo objeto de un ataque o no, la automatización de la respuesta, lo que hablábamos antes, los workflows, los procesos que normalmente están implementados en una organización, integraciones de contexto, ¿vale? De forma que yo pueda sacar o enriquecer esa información para saber qué está ocurriendo y cómo está progresando el ataque y, por supuesto,
los controles de respuesta. ¿Cómo voy a responder? Si ya tengo un EDR, usaré un EDR. Si tengo un firewall, uso un firewall. Si tengo una plataforma de SOAR, de orquestación, utilizaré la plataforma de orquestación. Lo que sea necesario, dependiendo de cada una de las situaciones que nos encontremos, ¿vale? Ya estoy acabando. Si os acordáis, las problemáticas que teníamos en el SOC, ¿cómo las ayudamos a mejorar o a resolver? Lo estamos evolucionando el SOC. La parte de la calidad de los datos recopilados, en lugar de trabajar con logs, voy a trabajar con flujos de tráfico en tiempo real y voy a crear metadatos de ciberseguridad de forma automática de alto rendimiento, con lo cual voy a poder saber capturar esos datos o esa telemetría en cualquier parte de la infraestructura para tomar las decisiones de si esto es un ataque o no. Sensores que reciben una copia de tráfico en tiempo real, si estamos hablando de infraestructura de red, conexión, aplicaciones SaaS, APIs tipo Office 365, interactúan con los servicios de identidad, con la telemetría, con otras soluciones como pueden ser los EDR, por ejemplo. Hola, ¿qué hay? La segunda problemática, si os acordáis, era la de las correlaciones estáticas, los casos de uso, las detecciones de lo que ya conocemos. Aquí la inteligencia artificial es la que va a detectar, no basando en firmas, no basando en correlaciones, sino en el comportamiento del atacante según progresa en la cadena de ataque, cómo es las diferentes fases y qué está haciendo el atacante. Lo que tenéis a la izquierda, ¿vale? Sí, a la izquierda, es lo que serían casos de uso que normalmente se implementan en los SIEMs automatizados y fuera de la caja, digamos, según se pone en marcha por parte de la inteligencia artificial de Vectra. Que hay más, ¿vale? Pero estos serían los que normalmente tienes que construir y mantener, que ya están desde el minuto 1 en la solución de Vectra, la inteligencia artificial, ¿vale? Y por último, hablábamos de la fatiga de alertas, de que los analistas tienen que estar navegando entre cientos de miles de alertas, sin priorización, que se queman. Al final, vamos a tener contexto y priorización y análisis automático de todas esas alertas, vamos a ver lo que es importante y lo que no, para poder priorizar el tiempo, y va a sustituir el trabajo manual y repetitivo de los analistas de primer nivel y en algunos casos de los de segundo también. La idea es, básicamente, que la detección sea automatizada y más rápida. Me va a permitir responder mucho más rápido, salvar recursos, que sean mucho menos las horas hombre que tengo que dedicar a investigar un posible incidente, de forma que pueda reaccionar más rápido y adelantarme lo máximo posible, como decíamos, a los atacantes, para que no lleguen a su objetivo, no lleguen a detonar sus ransomware, a filtrar información, a lo que sea, antes de que yo pueda detectarlo y pueda tomar una acción. Al final, como os decía, transformamos el SOC, lo evolucionamos, por eso lo del papel del SOC en ciberseguridad, ¿vale? Entendemos que es un SOC con este tipo de soluciones más resiliente, que está en marcha desde el minuto 1, que no tienes que generar esos casos de uso, construirlos, mantenerlos, reduciendo el tiempo medio de remediación, que al final es lo que se interesa, ¿vale? E incluso, si queremos aumentarlo con los servicios de MDR, detección y respuesta gestionado de Vectra. Más eficiente, reducimos coste, complejidad, tiempo, de forma que es más fácil de mantener, hay que invertir menos en ese mantenimiento, se automatizan todas las tareas, como comentábamos, principales, e incluso si hay otro tipo de inversiones en sistemas EDR, SOAR y TSM van a dar más retorno, porque vamos a aumentar la capacidad de estos sistemas para responder, para hacer lo que es su función. Al final, ¿cuál es el objetivo o cuál es realmente el valor de todo esto? La eficacia. Vamos a ser mucho más eficaces. En el caso de detección y respuesta vamos a ser mucho más rápidos, con foco o enfocando nuestros recursos. No vamos a necesitar meter más y más analistas para poder seguir el ritmo, sino que vamos a poder enfocarle en lo que realmente es importante. El resultado que sacamos a la lista va a ser mayor, y vamos a poder mejorar ese expertise, esas capacidades para detectar y responder en tiempo real, que es lo que nos interesa. Para terminar, ¿quién es Vectra para poder decir todo esto? ¿Por qué pensamos que lo que decimos tiene sentido y realmente es algo que podéis considerar? Aparte del nombre de un coche, como me dicen por ahí de vez en cuando, para mí lo más importante, bueno, somos uno de los fabricantes líderes en detección y respuesta basada en inteligencia artificial, ¿vale?
Fundada empresa americana, fundada en 2012 por el antiguo CTO de Aruba. Para mí lo más importante lo tenéis a la derecha, ¿vale? Es esto de aquí. Solución que normalmente no, solución que se vende en modo suscripción. No tiene una inversión ni un mantenimiento, es decir, muy fácil de poner en marcha, muy fácil de quitar. Normalmente, 100% de los casos fuera de banda. No hace falta hacer nada para parar la red, para hacer cambios, etcétera, para ponerla en marcha. Una vez más, muy fácil de poner en marcha, muy fácil de quitar. Es decir, si los más de 1000 clientes que tenemos no vieran el valor de la solución al cabo de 1 año, 2 años, lo que hayan contratado como suscripción, es tan fácil como no renuevo la suscripción, apago la máquina virtual, lo que haya puesto. Ahora Antonio os contará un poquito más sobre la infraestructura y cómo funciona, y ya está, ¿vale? No me vale, no vale lo que cuesta, ¿no? Lo que decimos aquí en España. Sin embargo, tenemos más de 95% de clientes que repiten año a año. Eso parece indicar que la solución efectivamente da un valor, da más valor de lo que cuesta, y la gente la renueva porque ve ese valor, ve esa capacidad que le añade para estar un poquito más cerca de los atacantes. Ponemos lo de las patentes, ¿por qué? No porque nos guste alardear de patentes y demás, sino porque en este sector, para bien o para mal, bueno, yo creo que no solamente en este, casi cualquiera ahora mismo, la palabra inteligencia artificial, machine learning, el término, no es una palabra, está de moda. Estoy seguro que todos los fabricantes que os han venido a contar el último año y medio, 2 años, soluciones que tienen nuevas y tal, han metido esa palabra ahí. Seguro, ese término, perdón. Nosotros es el core de la solución, es lo que sabemos hacer, lo que llevamos haciendo desde 2012. Lo ponemos simplemente para que veáis que en nuestro caso no es marketing, no es que decimos, no, tenemos inteligencia artificial, tenemos 34 patentes realmente ya reconocidas por la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos sobre procedimientos, sobre algoritmos de machine learning, inteligencia artificial, deep learning, etcétera, ¿vale? Es decir, ese es el valor de la solución. El resto, ¿cómo lo aplicamos? Pues oye, muy bien, para coger los datos, generar metadatos, pero realmente el núcleo de la solución es que la inteligencia artificial sea capaz de detectar los comportamientos de los atacantes sin tener firmas, sin tener correlaciones estáticas, sino por cómo se comportan. Para eso hay que investigar mucho, hay que tener mucho personal de data science que sepa de lo que va, hay que generar cada uno de los algoritmos, no sé si luego lo contará un poco Antonio o no, cada uno de los algoritmos tenemos del orden de 100, se tarda entre 6 meses y 1 año en entrenarlos. O sea, no es algo sencillo que digas, voy a meter inteligencia artificial aquí, venga, ya. Sí, lo puedes hacer para, pues como uno que me encontró por ahí. ¿Tiene inteligencia artificial en qué? Pues que en cuanto sale una alarma me cambia del verde al rojo. ¿Eso es inteligencia artificial? Sí, porque es un protocolo de machine learning, de no sé qué. Vale. Bueno, sí, aceptamos barco como animal acuático, ¿no? Nosotros nos dedicamos a ellos, ¿vale? Somos un unicornio, llamamos americanos, más de $1 billón de evaluación antes de salir a bolsa, y la idea es pues, que es una compañía aprobada y que nuestro valor está aquí en lo que los clientes piensan de nosotros. Hasta aquí mi presentación. Si tenéis alguna duda, vamos con la demo y después. Sí. Sí, porque igual alguna duda la Vale, perfecto. Pues gracias, Antonio. Como decía, la idea es reproducir la progresión de un ataque y de un atacante que tiene como objetivo pues, alcanzar algún servidor de nuestra red interna, desplegar un ransomware o robarnos la información, ¿de acuerdo? Y la idea es que podamos ver cómo aparecen las detecciones en tiempo real en la plataforma de Vectra a medida que el atacante va progresando. El objetivo final es que tengamos una solución que nos detecte este tipo de comportamientos y que evitemos la brecha de seguridad final, el impacto real, ¿no? Que puede ser ese robo de información, esa caída de los sistemas o pues, quizás una de las cosas más graves que nos pueden pasar que tengan desplegado un ransomware y nos pidan un rescate o similar, ¿no? Entonces, vamos a ver si empieza. Vale, aquí. Esta es la plataforma que vamos a utilizar para simular lo que nos encontramos habitualmente en este tipo de ataques. Tenemos, por un lado, al atacante, ¿de acuerdo? Que va a tener una serie de herramientas
que son muy parecidas a las que utilizan los atacantes reales, ¿de acuerdo? Vamos a utilizar herramientas que están disponibles, pero que tienen, digamos, muchas similitudes, o a veces son incluso las que utilizan los atacantes reales. Después tenemos una red de usuarios con equipos Windows 10, sería la red de empleados estándar, digamos, con sus PCs, con Windows, que tienen conexión a Internet, que no tienen grandes privilegios, que tienen pues, el Office instalado y demás. Y abajo tenemos una red de servidores que son los que el atacante pretende alcanzar. Una de las cosas habituales es que esos servidores o no tengan salida a Internet o tengan la salida a Internet muy limitada, ¿de acuerdo? Con lo cual, en este caso, si el atacante lo que quiere es alcanzar esa red de servidores y robar información, pues lo que va a tener que hacer es utilizar a alguno de los usuarios como puente, como pasarela para alcanzar los servidores, ¿de acuerdo? Este entorno, igual que los entornos reales de nuestros clientes, tiene una serie de sondas, de sensores que están monitorizando el tráfico en tiempo real, ¿de acuerdo? Y estos sensores lo que hacen es generar una serie de metadatos que se envían al Brain, se envían a la plataforma central de Vectra, que es la que tiene los algoritmos de inteligencia artificial y es la que va a analizar la información, nos va a dar pues, la interfaz, las capacidades de integración, las notificaciones pues, a nuestro SIEM por correo electrónico, según bueno, pues los protocolos, procedimientos y demás que tengamos en nuestra empresa. Como os decía, el atacante va a tener una serie de herramientas. Vamos a tener, sin entrar mucho en detalles técnicos, el framework Empire, que es un framework, un marco de trabajo que se utiliza post-explotación. Nos vamos a centrar en el momento en el que ya el atacante ha conseguido entrar dentro de la red. Al fin y al cabo, el objetivo es detectar el ataque en marcha, no prevenirlo. No es una solución de prevención, sino es una solución de detección y respuesta. Nosotros tendremos nuestro firewall perimetral, nuestras soluciones para prevenir accesos o prevenir infecciones de malware y demás, pero esas medidas de prevención no son infalibles. Como la puerta de casa, podemos tener una puerta blindada, acorazada, pero no es infalible y pues, pueden encontrar el modo de entrar, ¿no? Entonces, una vez que entra en nuestra casa, pues ahí, por ejemplo, tendríamos nuestra alarma que nos avisaría de la detección con el objetivo de que pues, el ladrón pues esté el menos tiempo posible dentro o pillarlo antes de que nos acabe robando, ¿no? Aquí es lo mismo, es una vez que la prevención nos ha fallado, tener una solución que detecte ese ataque y responder antes de que el atacante consiga su objetivo, ¿de acuerdo? Vamos a utilizar diferentes herramientas para progresar en el ataque. Y la cadena de ataque que vamos a seguir es la que veis aquí. Vamos a comprometer una máquina de un usuario, vamos a establecer una comunicación de command and control desde la máquina del usuario al servidor del atacante, ¿de acuerdo? Esta comunicación le va a permitir al atacante conectarse a la máquina del empleado y, al fin y al cabo, pues, hacer la misma o en cierta manera, tener acceso a la red interna, ¿no? Una vez que ha comprometido esa máquina de usuario, de uno de los empleados, pues lo que vamos a hacer es progresar, ¿de acuerdo?, a partir de esa máquina, buscando dentro de la red a dónde podemos saltar para progresar. Vamos a escanear la red buscando usuarios y otras máquinas, otros dispositivos que puedan tener más valor para nosotros. Para esa progresión vamos a hacer escaneos de la red, vamos a hacer ataques de fuerza bruta, ¿de acuerdo? Y al final lo que vamos a conseguir es alcanzar otra máquina de otro empleado
que tiene acceso a información que le interesa al atacante. Esta otra máquina, que a veces están incluso de la misma red, puede ser de otro empleado, pero a lo mejor ese otro empleado tiene más privilegios. Esa otra máquina lo que tiene acceso es a la red de servidores que comentábamos al principio, y desde esa máquina el atacante lo que va a hacer es robar información de los servidores y utilizar las máquinas comprometidas como puente para extraer la información y sacarla de la red. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos aquí el atacante, ¿de acuerdo?, que está ejecutando el ataque. Todo empieza por un usuario que recibe un email, que va a una página web, que de alguna manera hace clic donde no debe, ¿de acuerdo?, y se infecta. Se infecta, ejecuta un software que lo que hace es conectar su máquina a la del atacante, ¿de acuerdo? Esto puede ser un HTTPS, una conexión cifrada, y pasa totalmente desapercibida. Comienza el ataque y aparece ya en la consola de Vectra la primera detección, que es ese túnel cifrado de Command and Control. Nosotros podemos detectar estos túneles porque no vamos buscando dentro de la conexión y viendo si es una aplicación u otra, sino que se hace a nivel de tráfico de la red, se analiza el comportamiento, hacemos análisis volumétrico y detectamos si son túneles encubiertos sobre DNS, sobre SSH, sobre HTTPS, los que se suelen utilizar, sin necesidad de ver qué hay dentro. No necesitamos descifrar. Aunque el tráfico esté cifrado, lo podemos detectar por cómo se comporta la conexión. Entonces aquí ya tendríamos un primer aviso diciéndonos que esa máquina interna pues, ha establecido una comunicación de Command and Control con el exterior, ¿de acuerdo? El atacante sigue progresando, como os decía, pues empieza, una vez que controla la máquina, empieza a reconocer la red, a extraer las passwords de memoria, y una vez que empieza a reconocer la red por RPC, escaneos de puertos TCP, UDP, diferentes técnicas, pues lo que vemos es que aparece una nueva detección que veis aquí dentro de la categoría de reconocimiento o descubrimiento. Ese escaneo también es detectado, con lo cual ya tenemos dos detecciones asociadas a ese host o a ese dispositivo, ¿vale? Veis que aparece aquí un cuadrante también donde vemos los dispositivos que tienen detecciones activas. El atacante pues, empieza a intentar pues, ver qué dispositivos hay alrededor, hacia dónde puede progresar, ¿de acuerdo? En este cuadrante es el cuadrante principal que los clientes utilizan para ver si hay dispositivos en peligro. Como veis, aparece aquí un cuadrante critical, que son los que tienen mayor nivel de amenaza. Tienen una o varias detecciones asociadas a ese dispositivo y el nivel de amenaza se puntúa de 0 a 100 y tú puedes ver si es 69, 87 o un número exacto, ¿de acuerdo? Con las actividades que ya ha hecho el atacante, con ese túnel de Command and Control, con esas actividades de reconocimiento, lo que tenemos ya son varias detecciones asociadas a esa máquina y, si os habéis fijado antes, la máquina aparecía aquí en el cuadrante bajo, ahora automáticamente ya la he puesto en el critical. A medida que evoluciona el ataque, los dispositivos con las detecciones pues van aumentando hacia el cuadrante de la esquina superior derecha, que es el de mayor nivel de amenaza. Entonces aquí ya tendríamos una máquina claramente comprometida y podríamos actuar, por ejemplo, remediando, aislando la máquina. Imaginaos que esta máquina tiene el agente de Microsoft Defender instalado o un CrowdStrike o similar. Entonces, podemos de forma automática hacer que cuando esto suceda, el agente que ya tenéis instalado pues aísle la máquina de la red, o se puede hacer manual desde aquí, o bueno, pues podemos tener una respuesta más elaborada que diga, oye, pues la IP destino de la comunicación Command and Control, la IP del atacante, pues a nivel de firewall me la metes
me la añades en la lista negra, aíslas la máquina, pues pasas un escaneo, etcétera, etcétera. Todo con lo que ya tengáis instalado. La idea es integrarnos con lo que ya tengáis instalado. No hace falta instalar ningún agente en ninguna de las máquinas. ¿De acuerdo? Entonces, el atacante continúa progresando según hemos visto la cadena de ataque. Aquí nosotros ya lo habríamos parado y realmente, bueno, pues hay una máquina que ha ejecutado un software malicioso, pero el atacante no ha conseguido mucho más. Si lo dejamos que continúe progresando, pues si os fijáis aquí, está lanzando ahora un ataque de fuerza bruta sobre Remote Desktop. Oye, pues he descubierto que hay máquinas con Remote Desktop, voy a ver si consigo averiguar la clave de Remote Desktop, voy a hacer un SQL injection, a ver si consigo algo de información interesante. Todas estas actividades van generando las detecciones que tenéis a la derecha. Nos va a detectar la actividad de SQL injection, nos va a detectar el escaneo y el ataque de fuerza bruta RDP. Fijaros que tenemos ya 5 o 6 detecciones diferentes, ¿de acuerdo? Que nos indican claramente qué es lo que está haciendo el atacante. Analizar esta información es bastante sencilla. Monitorizas los cuadrantes, ves qué dispositivos están en el critical, en el alto, en los niveles más altos. Las detecciones son muy fáciles de leer, muy fáciles de leer, no hace falta ser mega expertos para entenderlas. Y el tiempo, el esfuerzo en revisar esta información puede ser 10 minutos y ya tienes una idea muy clara de lo que está pasando. Si esto tuviéramos que hacerlo mirando los logs de la máquina, mirando conexiones en el firewall, logs de Windows, etcétera, ya os digo que podría ser más de un día de esfuerzo de alguien que sepa qué es lo que está haciendo, ¿de acuerdo? El atacante continúa, está probando passwords que ha ido encontrando, ¿de acuerdo? Y bueno, pues finalmente va a conseguir, va a descubrir que hay uno de los PCs de usuario que puede montar una carpeta de un servidor, porque la utilizará bueno, pues para el rol que tenga dentro de la compañía. Y cuando el atacante descubre esa carpeta compartida con información sensible en el servidor, como os decía, lo que va a hacer es montarla y extraer toda la información que pueda para luego analizarla, hacer chantaje o espionaje industrial, lo que pretenda, ¿no? Como os decía, la solución se despliega monitorizando la red fuera de línea, no estamos en medio del tráfico, con lo cual no añadimos latencias. Si tú quieres apagar los sensores, los puedes apagar y no vas a interrumpir ningún servicio, ¿de acuerdo? Y tampoco necesitamos modificar ninguna configuración ni instalar nada dentro de cada dispositivo. Con lo cual, la solución es válida en un entorno más industrial, en un entorno con muchas máquinas Windows, con muchas máquinas Linux. Nos da igual qué tipo de dispositivo sea, mientras que sea una red con direcciones IP, que tenga comunicaciones por routing, pues la solución aplica, ¿no? Es válida. Entonces, aquí ya está, como veis, atacando el servidor y, bueno, pues ya desde hace un rato, como habéis visto, esa máquina en concreto está en rojo, está en el cuadrante critical y deberíamos haber aplicado la respuesta, ¿no? que tengamos programada. Como lo hemos dejado, pues veis el atacante, todas esas bases de datos, empieza a robarlas y para robarlas, como no puede copiarlas directamente a su servidor en Internet, lo que hace es copiarlas a la máquina intermedia que tiene comprometida y luego desde la máquina intermedia
las envía a su servidor. Aquí vamos a detectar esta fuga de información de dos maneras. En primer lugar, detectamos la máquina intermedia que se conecta al servidor y recopila información. Esa fase de recopilar información de diferentes fuentes desde una máquina interna a otras máquinas internas es lo que llamamos Smash and Grab. Y luego hay otra detección posterior que es el envío, digamos la fuga real, ¿no? Desde la máquina interna hacia Internet, ¿de acuerdo? Que también genera otra detección confirmando que eso que estaba haciendo la máquina anterior de recopilar información de diferentes fuentes, pues ha desembocado en que la máquina pues, se conecta al exterior y envíe la información. ¿Cómo la envíe? Pues si es por un FTP, si es vía web, si es cifrado o no es cifrado, nos da igual, porque no lo descubrimos mirando dentro de las conexiones. Siempre trabajamos a nivel de comportamiento, ¿de acuerdo? De cómo varían los envíos de información, de latencias, de tamaño de paquete, cabecera, etcétera, que es cómo funciona la inteligencia artificial, ¿de acuerdo? Con lo cual, lo haga de forma más encubierta o menos, se detecta del mismo modo, ¿de acuerdo? Al final, el resultado de toda esta cadena de ataque, que aquí lo hemos hecho muy rápido, pero habitualmente esto es cuestión de muchos días o semanas. Normalmente el atacante, una vez que ha conseguido entrar dentro de un dispositivo, pues tiene bastante cuidado, si es un atacante, digamos, sofisticado, no es un adolescente jugando, ¿de acuerdo? Una vez que ha conseguido entrar dentro de una máquina de la red y pretende atacarnos a nosotros somos un objetivo para él, pues normalmente están muchos días o esperando al momento adecuado, ¿de acuerdo? Pues al sábado por la noche, que sabe que a lo mejor hay pues, o más tiempo de reacción o menos gente que pueda estar disponible, ¿no? Para atender los problemas, para progresar. Va estudiando cuándo hacemos los backups. Si quiere desplegar un ransomware, el momento en el que haces más daño es justo, pues si haces backup semanal, justo antes del backup de la semana, porque sabes que pierden toda la semana, ¿no? de esa copia de seguridad. Entonces, la progresión suele ser lenta, suele ser varios días o incluso varias semanas, porque necesita analizar la información que ha ido encontrando. No suele ser, esto no es tan automático, ¿no? Porque tengo que ver primero qué he conseguido con los pasos anteriores para ver cómo progreso sin despertar ningún tipo de alarma. Y en el momento en el que te activan el ransomware, o si ese es el caso, por ejemplo, o tiran abajo los sistemas, ¿de acuerdo? Es el momento en el que ya han estado progresando y ese momento en el que, digamos, dan al botón rojo sí que es muy rápido, sí que es cuestión ya de segundos, pero previamente a eso han tenido que ir progresando desde una máquina que habitualmente no tiene muchos privilegios hasta hacerse con permisos de administrador, hasta controlar el Active Directory y demás, para poder ir desplegando y controlando todas las máquinas, ¿no? Como veis, toda la progresión de los ataques se refleja en una serie de detecciones. Todas estas detecciones son basadas en inteligencia artificial, no necesitan firmas, con lo cual pueden incluso funcionar totalmente aislado de Internet, ¿de acuerdo? Y lo que pretenden es evitar que el personal de seguridad esté viendo eventos y logs que no van a ningún lado y que lo que hacen es generar fatiga y frustración y centrar, digamos, esa labor en detecciones reales de cosas que son interesantes, de ataques en marcha, ¿de acuerdo? Y filtrar todo el ruido que se puede generar alrededor de los, bueno, pues de los comportamientos y de los movimientos, ¿no? de los usuarios y de las máquinas, ¿de acuerdo? No sé si tenéis alguna pregunta, duda, no sé si he ido muy rápido,
si se ha entendido. Además, creo que ayuda bastante a verlo visualmente. Yo lo que veo es esto para mi red, no tengo todos los endpoints, veo que encaja perfectamente para el cloud público como... La cobertura es muy amplia. Hay un gap muy claro en muchos dispositivos que no puedes tener un agente instalado. Puede ser una impresora, puede ser una cámara, puede ser un servidor que, pues, por temas de rendimiento muchas veces no queremos instalarle un agente. Pueden ser equipos que no son controlados, no son corporativos. Pues, últimamente hay muchos casos en los que el vector de ataque inicial es de un PC de una empresa colaboradora. Entonces, el PC de la empresa externa que se conecta a tu red, pues tendrá un endpoint o no tendrá y no sabes ni dónde se ha metido, ni... Entonces, se conecta a tu red y lo tienes dentro igual que cualquier equipo. Entonces, ahí, pues tú tienes esa limitación de que no puedes controlarlo. Aparte digamos, de la parte más clásica interna física, puedes tener sensores en la virtualización para ver el tráfico entre máquinas virtuales. Cuando tienes muchas máquinas virtuales, si una de ellas te la comprometen, tienes salto directo a todas las máquinas virtualizadas. Y las máquinas virtualizadas, pues muchas veces pasa lo mismo, que no es tan sencillo poner ciertas medidas o restricciones. En la parte de nube pública, lo que nosotros recomendamos es tener sensores, por un lado, físicos o virtuales en tu data center, en tu red de empleados interna, y en la parte de Amazon Web Services, de Azure o de Google Cloud, tener sensores virtualizados, todos conectados, ¿de acuerdo? De forma que si en algún momento el ataque progresa desde la red interna, esto podría haber evolucionado ese PC de usuario interno, el atacante podría haber evolucionado a un domain controller secundario que tienes en AWS, ¿no? Algo bastante típico. Entonces, si salta a la nube pública, pues lo que tenemos es un sensor que está monitorizando el tráfico dentro de la nube pública, dentro de tus instancias. De la misma manera, todo el tráfico que va hacia esos dispositivos virtuales, esas máquinas virtuales, o desde esas máquinas virtuales se monitoriza y todo, tanto la parte de nube pública como la del data center, digamos que se procesa por el mismo brain, por el mismo cerebro, ¿de acuerdo?, para relacionar atacantes. Vale, entonces, esto, por ejemplo, puede detectar algún caso, como por ejemplo que tengo un servidor en AWS que tiene permisos por identidad y todo a conectarse a mi S3, porque es una aplicación web que explota imágenes, pero que pues, se me han colocado dentro y lo que de pronto se activa otro proceso que no es la aplicación, que es el que se conecta a S3. A nivel de identidad, además, esta máquina puede conectarse, pero realmente no está siendo el mismo proceso. Esto sí que lo llega a detectar porque ve que se abre otro... Nosotros lo que vamos a detectar son cosas que están sucediendo. Es decir, si vemos una conexión de una máquina al exterior o de una conexión de una máquina a otra máquina es porque podía hacerlo. Porque si lo hace es que podía hacerlo. Si un usuario monta unos servicios en la máquina o hace unas labores de administración es porque tenía ya los permisos. ¿De acuerdo? Eso hay que tenerlo claro, porque siempre vemos lo que está pasando. No es lo que puede hacer. Una cuenta de usuario, por ejemplo, puede tener permisos de administrador definidos, pero si nunca ha utilizado esos permisos y de repente un día comienza a utilizarlos, es donde nos tiene que llamar la atención. Y es lo que detectamos. Detectamos comportamientos inusuales, que no son los habituales. Por ejemplo, una máquina que se conecte a otra. Si de repente estamos monitorizando la red, en 6 meses no ha ocurrido nunca y de repente esa máquina monta una carpeta compartida de otra máquina, te va a avisar. O si una cuenta de administrador se loguea en una máquina que no son las habituales, también te avisa. ¿De acuerdo? O sea que, por un lado, cosas inusuales y, por otro lado, comportamientos que está muy claro que son pues relacionados con la cadena de ataque, ¿no? Como, por ejemplo, que una máquina empieza a escanear puertos. Tengo una máquina en AWS que tiene sus servicios y de repente de un día para otro empieza
a escanear puertos dentro de AWS. Pues, ¿por qué? ¿No? Habrá que ver luego en la investigación pues, qué software tiene o qué proceso ha iniciado eso, etcétera, pero todo eso se detecta, ¿de acuerdo? Monitorizamos, digamos, 3 componentes principales. Es el comportamiento de los dispositivos de máquinas que se conectan a otras máquinas, a dónde se conectan las máquinas, eso se está continuamente aprendiendo para ver si de repente pues, aparece una nueva máquina en la red. Oye, se ha conectado una nueva máquina a tu red o esta máquina pues, se ha conectado a un lugar que es bastante sospechoso, inusual, te avisamos. También monitorizamos las cuentas de dominio para ver si algún atacante está utilizando alguna cuenta a escalar privilegios y cuando el atacante al principio pues comienza con una cuenta de usuario normal y evoluciona con una cuenta de administrador, que es lo que él pretende, ¿no? Con una cuenta privilegiada, pues tener esa traza. Si alguien hace un sign-on sospechoso en Office 365, por ejemplo, con unas credenciales válidas. Me han robado las credenciales y alguien se conecta, tengo Office 365 y se conecta con otro dispositivo, con otra aplicación, pues hay como 20 parámetros que monitorizamos, te avisamos. Y luego, por otro lado, los servicios asociados a las máquinas y a las cuentas de usuario. Los servicios que se levantan en la máquina. De repente en una máquina levanta servicios para montar carpetas y antes nunca lo había hecho, también nos tiene que dar, bueno, pues, en cierta manera, un aviso para ver qué está pasando, ¿no? ¿Y a nivel de información que mueven los sensores? Los sensores, pues puedes tener N sensores, cientos de sensores, si es un despliegue muy, muy grande, desplegados, físicos y virtuales, que se conectan a un punto central, que es donde se procesa la información. Y el cálculo que hay, la media estimada, es que si un sensor, por ejemplo, está procesando 100 megabits por segundo, el tráfico que se genera desde el sensor hasta este componente central es el 0,1%. ¿Vale? Es importante porque al final como... Depende de las aplicaciones, en algunos clientes son algunos puntos, puede haber una aplicación que genere un poquito más, otros que menos, son unos cálculos, 0,1%, 0,2% es lo habitual. Porque los sensores trabajan con el tráfico en tiempo real, con los paquetes tal cual, y lo que generan son unos metadatos con la información que necesita la inteligencia artificial. Entonces, por ejemplo, si hay una transferencia de un archivo por FTP, imaginaros, el archivo nunca lo reenviamos. Los ficheros que van en las conexiones nosotros no las enviamos. Lo que enviamos es, oye, el nombre del archivo, por qué puertos, duración de la conexión, orígenes, destinos, todas las cabeceras y demás, pero nunca hay ficheros. Entonces el volumen pues decrece bastante, es más o menos eso. Puede haber un coste, entornos de nube pública si lo mueves, pero normalmente es relativamente bajo, no es un factor. Luego las integraciones, lo que ha dicho Ricardo, las integraciones pueden ser para añadir contexto y sobre todo para la respuesta. Quizás lo más interesante. A la hora de responder, como decía, una respuesta automática o manual, pues poder colaborar con los firewall que tengáis, con el endpoint, si tengo un NAC, tengo Aruba para desconectarle de la Wi-Fi, pues con las soluciones que estén ya desplegadas, ¿de acuerdo? Si tenemos un SIEM, lo conectamos al SIEM y esa consola que yo os mostraba, pues la tienes en tu QRadar, en tu Splunk, en lo que utilicéis y tenéis en las detecciones centralizadas si existe esa infraestructura. Vale. Y por ejemplo, para temas ahora, ¿no? Que estamos en un mundo en el que mucha gente teletrabaja, que ahí no está dentro de mi red, pero sí que a lo mejor se conecta al directorio activo o a un VPN para poder acceder. Ahí se esperaría uno virtualizado para poder, si detecta algo raro, cortar el acceso o cosas así. Sí, podrías hacer que desconectara de la VPN, por ejemplo, en el momento en el que
en el que aparezcan las detecciones, o si tiene un endpoint instalado y es gestionado, actuar de alguna manera, o también una respuesta pues, bastante habitual es al integrarnos con el directorio activo, que si las credenciales se observan o que están utilizándolas el atacante o dentro de la cadena de ataque, bloquear a nivel de directorio activo esa cuenta durante 24 horas, por ejemplo. Entonces, le bloqueas la cuenta, ya no puede acceder ni a Office 365, ni por VPN, ni nada, y tienes un tiempo para hablar con el usuario de la cuenta y decirle, oye, cambia la password o te la reinicio o ver qué está pasando, ¿de acuerdo? También es bastante habitual eso, anular, ¿no? o bloquear temporalmente la cuenta a nivel de directorio activo local o de Azure AD, ¿vale? Si lo utilizamos. Los accesos remotos, una vez que se conectan a la red interna, pues al final son IPs conectadas a la red interna y a todos los efectos al final ves una conexión de una IP a otra y ya está. Okay. ¿Tienes un punto más? No, vamos, me parece interesante. Es un híbrido entre un MDR y un hunting. El MDR es un servicio que damos también de forma autónoma. Vectra puede dar servicio de MDR o puedes tenerlo con un partner que te dé el servicio de MDR y también utilizar, pues ellos utilizan toda la información que nosotros les damos, ¿de acuerdo? O sea, puedes basar tu servicio de MDR en Vectra y en otras soluciones. Al final, nosotros hablamos de detección y respuesta de amenazas. Al final tenemos EDR, NDR, XDR, TDR, CDR, hay un montón de nombres muy parecidos y que al final van a lo mismo, van a detectar amenazas y responder. Lo que varía es si lo haces en la cloud, si lo haces más físico, un poco esa aproximación, pero al final el objetivo siempre es el mismo, es detectar amenazas y responder. El EDR se centra en el endpoint, en la información de dentro del endpoint. Para nosotros el EDR es nuestro colaborador. Ellos ven dentro de las máquinas, a nivel de procesos, de entradas de discos, muchos detalles, pero no tienen un contexto de lo que está pasando. Entonces, nosotros trabajamos a nivel de red, el contexto es muy amplio, pero no podemos llegar a decirte, oye, es el proceso que se llama tal, con el PID tal, porque no vemos dentro de la máquina. Entonces, por eso es justo el ayudante ideal para nosotros, el complemento ideal. Nosotros vemos a nivel de red todo y ellos ven máquina por máquina mucho detalle, las máquinas que están, claro. Entonces necesitas desplegar una serie de conectores, entiendo. Entonces, el despliegue es muy sencillo, se despliegan unos sensores, máquinas físicas, appliance o virtualizadas, que necesitan recibir el tráfico, una copia del tráfico, por mirror del switch o si hay un packet broker y luego las integraciones es cuestión de configuración, de ponerle IP de la consola del EDR con usuario y password y demás y ya está. Al SIEM lo que hacemos es nosotros alimentarlo. O sea, lo que hacemos es al SIEM le podemos pasar nuestras detecciones para que tú en el SIEM, además de lo que te envían otras soluciones, tienes las detecciones que te enviamos nosotros. ¿Vale? También sirve para reducir muchas veces la cantidad de información que necesitamos enviar al SIEM. Muchas veces en el SIEM tenemos casos de uso con reglas estáticas de si en el Windows aparece este log, aparece esto. Para nosotros eso son cosas muy sencillas. Los modelos de IA son infinitamente más complejos. Entonces, muchos casos de uso que se implementan de forma manual en el SIEM los tienes ya en la plataforma. Entonces, los clientes que tienen la plataforma de Vectra evitan tener que enviar todos esos logs al SIEM porque ya se lo damos y mucho más ya directamente procesado. Entonces, con tener la detección tienes al fin y al cabo el mismo caso de uso cubierto y necesitas enviar menos información al SIEM, que al final también eso tiene, como sabéis, tiene su coste, que no es bajo tampoco. Hasta muy bien, muchísimas gracias, Antonio, por el desayuno y nada, nos vemos ahora con algo.
Un aplauso.